Saludos internautas, aquí es su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión me encuentro aquí con la presencia del doctor Alejandro García. Él es un médico radiooncólogo, como los que les voy a estar trayendo ya más seguido aquí en el canal. Y nos va a platicar un poco acerca de su profesión y vamos a hablar también acerca del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Entonces comenzamos por conocer un poquito al doctor Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gracias. ¿Qué tal? Un placer estar en tu canal y bueno, pues vamos a hablar sobre mí y sobre generalidades acerca de esta enfermedad que pues bueno, es el tercer lugar de causa de muerte en el mundo. Wow. Bien, pues bueno, comenzamos con las preguntas, las de rigor. Alejandro, ¿qué es un médico radiooncólogo en tus palabras? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llega a ser un médico radiooncólogo? Bueno, pues un médico radiooncólogo es un médico clínico que se ha especializado en el tratamiento del cáncer con radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes pueden ser administradas a través de teleterapia, que es el uso de aparatos externos al paciente, o bien con braquiterapia o radiaciones internas, con las cuales el médico introduce en contacto con el tumor dispositivos que liberan radiación y se obtiene una dosis más efectiva y de manera un poco más directa que la radiación externa. Y el médico radiooncólogo tiene como deber evaluar al paciente en consulta, ver la etapa clínica del cáncer en la que se encuentra, las condiciones generales, el estado funcional, ver los estudios de extensión y análisis y con base en estos datos ver si es factible y el paciente se beneficia de un tratamiento con radioterapia. Y el médico prescribe la dosis y el sitio en donde se otorgará esta modalidad de tratamiento. Todo lo que es la radiación, ¿no? Así es. Ok. Alejandro, cuéntanos un poco cómo es que tú te acercaste a esta interesante disciplina de la medicina. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Pues bueno, yo antes que nada quería ser hematólogo. Fue mi primera idea porque me gustaba mucho las enfermedades hematológicas como anemias, leucemias o en general tipos de cánceres hematológicos. Pero después me di cuenta que en realidad no solamente me gustaban las neoplasias hematológicas, sino cualquier tipo de neoplasia. Y no solamente en adultos, sino también en niños. Y es así que descubrí a la oncología radioterapéutica, en donde pues estudiando un poco el perfil de este tipo de especialidad, pues encontré que no solamente trataba todos los tipos de cánceres, sino también niños, adultos y prácticamente cualquier tipo de cáncer puede ser potencialmente radiable. Entonces eso es una parte, y la otra pues el reto tecnológico que este tipo de especialidad necesita, ya que pues prácticamente es como acceder a una nueva carrera, porque en medicina general como tal no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a los términos con los cuales esta especialidad se maneja, y pues fue una especie de reto personal y la tomé. Wow. Órale, interesante. ¿Algún consejo que tú le puedas dar a las personas que se interesan por esta rama? Claro, pues antes que nada es muy importante estar muy convencido de que quieres entrar al área de la oncología, porque antes que ser radioterapeuta o ser radiooncólogo, pues eres oncólogo y estás en contacto con pacientes muy complejos, pacientes con cáncer, en la cual pues muchas veces son pacientes ya con una etapa clínica avanzada. Entonces debes estar muy convencido de que realmente ese es el camino, y si entonces lo estás, pues echarle todos los kilos, en el sentido de que debes de estarte preparando todos los días, leyendo artículos, estarte actualizando, porque es una especialidad demandante en donde todos los días hay nuevos avances
y nuevas modalidades y técnicas de radiación, ¿no? Entonces, mi consejo personal es, pues si quieres ser radiooncólogo, debes estar mentalizado a ser uno de los mejores o el mejor. Muy bien. ¿Qué habilidades o aptitudes debe uno tener para poder dedicarse a esta parte de la medicina? Pues dos muy esenciales. La principal y la que yo pongo por bandera es el humanismo. Debes de ser una persona muy empática, ya que el manejo del paciente oncológico es muy diferente al resto de pacientes. Son pacientes que generalmente ya vienen maltratados por un largo proceso diagnóstico, pacientes que vienen con mucho sufrimiento porque el cáncer desafortunadamente condiciona dolor en la gran parte de las ocasiones, y además son pacientes que vienen con una carga emocional tremenda, están manejando un duelo de la pérdida de la salud. Entonces debes de tener muchísimo tacto, muchísima empatía y sobre todo paciencia con este tipo de pacientes. Y en segundo lugar, y no menos importante, conocimiento, ¿no? No solamente basta con ser empático y ser buena persona para ser un excelente radiooncólogo, sino que eso debe de acompañarse también de estar actualizado, lo que comentábamos unos minutos previos, y estar comprometido realmente con dar el 100% con el paciente, ¿no? Estar, si ves un caso complejo, inmediatamente llegar a leerlo, ¿no? Y seguramente nos enfrentamos a muchos casos que salen de la literatura o que salen de lo que se ha estudiado, pero el reto es ahí, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, y lo que no se sepa o se desconozca, pues averiguarlo y buscarlo, artículos recientes, de la manera pues más pronta posible. Y si no, innovar también en la técnica, ¿no? Y si no, innovar, y si lo haces, reportarlo, ¿no? Reportar el caso y publicarlo, ¿no? Todo conocimiento nuevo es bienvenido. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho a Alejandro por esta pequeña entrevista, y ahora sí los dejo con él para que nos platique acerca del Día Internacional del Cáncer y, bueno, de la lucha contra el cáncer. Y no sé si nos puedes platicar también de cómo es el avance el proceso de una persona que es diagnosticada y cómo va llegando hasta el área de radioterapia. Claro. Pues bueno, el Día Mundial contra el Cáncer es este domingo 4 de febrero. Tiene una historia aproximadamente de unos 20 años. Fue aprobada la celebración de este día por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 como una manera de recordar y de hacer conciencia a la población en general sobre este tipo de enfermedad, la cual es muy compleja, para tomar medidas estratégicas para la detección oportuna y el tratamiento de los principales tipos de neoplasia, que, como lo comentábamos al principio de este video, pues desafortunadamente el cáncer es la tercera causa de muerte en general en el mundo, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y de las complicaciones por la diabetes mellitus. ¿Cómo llega un paciente desde cero hasta ser tratado con radiaciones ionizantes? Desafortunadamente aquí en nuestro medio es algo muy complejo. Tenemos un desfase por culpa del sistema de salud tan pésimo público que tenemos, y también por parte de la desinformación que hay de manera global en los pacientes. Generalmente el paciente inicia con síntomas, posteriormente acuden a una consulta general con un médico general, el cual establece una sospecha. Este médico general deriva a las diferentes especialidades: medicina interna, cirugía, ginecología, y el diagnóstico certero se hace con la toma de biopsia
del sitio en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de un cáncer cérvico-uterino, que es la principal causa de cáncer ginecológico en nuestro medio, pues por ejemplo hablamos de una paciente que empieza con sangrados, ¿sí?, transvaginales, dolor poscoital y dolor pélvico en casos avanzados. Entonces el médico general refiere a ginecología. Ginecología observa a través de un colposcopio la vagina y el cervix. Se toma la biopsia y la biopsia es el resultado definitivo. Se manda a estudiar con un médico patólogo, el cual observa en microscopio el tejido, y es ahí donde se decide, bueno, no se decide, es ahí donde se observa si estamos ante células cancerígenas o algún trastorno benigno. Posteriormente se refiere al servicio de oncología, que oncología es algo muy general, y oncología deriva al servicio de radioterapia, pues los pacientes que se crean aptos a esta modalidad de tratamiento. Estos pacientes acuden a una consulta de primera vez al servicio de radioterapia, y es ahí donde el radiooncólogo evalúa los estudios de extensión que entrega el paciente, el estado funcional del paciente, el cual es muy importante para determinar una conducta, y por supuesto la etapa clínica de la enfermedad, y con base en esta información se determina un tratamiento con radiaciones ionizantes a seguir, y posteriormente se hace el plan de tratamiento y se trata al paciente. Qué interesante. Uno pensaría que generalmente viene el paciente enfermo, se le diagnostica cáncer y eligen la modalidad de tratamiento, ¿no? Te vas a quimio, te vas a radio o te vas a cirugía, y eso sería todo, ¿no? Hay todo un proceso para poder llegar hasta la radioterapia. Claro, aunque claro está, el paciente puede acudir de manera directa con un médico radiooncólogo si es que sospecha cáncer en sus síntomas, y saltarse todos estos pasos que hay de acudir al médico general y después al especialista y después al subespecialista. El médico radiooncólogo, antes de ser especialista en radiaciones ionizantes y el tratamiento del cáncer con las mismas, es oncólogo, ¿sí? El médico radiooncólogo es oncólogo y conoce a la perfección los síntomas iniciales, los estudios a seguir y el abordaje de un paciente con la sospecha clínica del cáncer. Entonces, quizá algo que debamos de llevarnos de este video es: si tienes algún familiar o tú mismo tienes sospecha de alguna presencia de un tumor maligno, acudir directamente con el radiooncólogo, ¿sí?, que es uno de los tantos oncólogos que hay, y seguramente él te llevará en el sentido de los estudios que hay que realizar para descartar o confirmar la presencia de este tipo de enfermedad, y posteriormente hacer las referencias necesarias si el paciente requiere primero cirugía o después quimioterapia, o pues si no, también radioterapia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la participación, Alejandro. Espero que a ustedes les haya gustado mucho, amigos. La verdad es que es un tema muy interesante y pues vamos a tratar de seguir trayéndoles este tipo de información para ustedes. Recordemos que el cáncer es, como dice el doctor, una causa de muerte pues con mucha probabilidad en México o alrededor del mundo, ¿no? Más bien. Y pues tenemos que cuidarnos. Así que para que tengan esta información, para que a lo mejor pierdan un poquito el miedo sobre lo que es pues el tratamiento del cáncer, pues les traigo este tipo de videos. Les agradezco mucho, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Rogelio, hasta luego. Hola, ¿qué tal, internautas? Soy el doctor Alejandro García Cervantes, soy médico radiooncólogo, especialista en el tratamiento del cáncer con radiaciones ionizantes y con técnicas avanzadas de teleterapia y de braquiterapia. Síganme en mis redes sociales para más información sobre lo que es la especialidad y los diferentes padecimientos oncológicos. Me encuentro en Instagram como doctor.alejandrogarciacervantes
o en Facebook como Dr. García, o bien también pueden consultarme vía WhatsApp a mi número personal al teléfono 55 37 87 24 63. Un placer recibir todas sus dudas, estaremos en contacto.